Bienvenidos a esto es PyCrafting, es un canal dedicado a la programación y a los videojuegos. Hoy un video especial sobre cómo van a poder aprender programación con Minecraft. Para los que nos ven por primera vez, en este canal hacemos distintos proyectos como el que están viendo ahora mismo, que es un mod para jugar Minecraft en realidad virtual utilizando los movimientos de nuestro cuerpo para lograr una experiencia más inmersiva. O tenemos otros videos como por ejemplo cómo puedes crear tu propio juego desde tu celular, ¿vale? En muchos de mis videos también me gusta enseñar código y explicar las lógicas que hay detrás de estos mods. Y la idea es motivarlos a que también ustedes aprendan para que puedan participar mucho más en la creación de estos mods y de estos proyectos. Me pareció muy interesante la idea de este video y bueno, vamos allá. Vale, aquí estamos en la plataforma. Esto es una colaboración entre Code.org y Mojang, que es como parte de una iniciativa para lo que les comentaba, incentivar la programación. Y es una especie de juego donde vamos a tener una historia, un objetivo y vamos a tener una serie de instrucciones, ¿vale? Hola, llegas justo a tiempo. Bienvenidos al viaje acuático. Voy a embarcar. Explicando como el contexto de la historia y entiendo que nos van a dar como una explicación de cómo poder utilizar las instrucciones. Bienvenidos aventureros. Para completar el viaje acuático, deberás resolver una serie de desafíos usando código. Así es como funciona. Tu pantalla está dividida en tres partes principales. A la izquierda verás el mundo de Minecraft. El área central es tu caja de herramientas donde encontrarás bloques de programación. Y en el área grande de la derecha está tu espacio de trabajo. Coloca los bloques aquí para construir tu programa y controlar tus movimientos. Vale, básicamente vamos a estar haciendo distintos programas, pero utilizando estos comandos inspirados en Minecraft, ¿vale? Así que vamos a ver, tenemos aquí, estas serían las instrucciones que podemos utilizar, que entiendo que a medida que avancemos en los niveles va a ser más compleja, y aquí va a estar como nuestro espacio de trabajo que va a ser el programa, ¿vale? Es decir, si yo pongo aquí avanzar y pongo ejecutar el programa, solo avanzará un paso y no logramos nuestro objetivo, porque lo que tenemos que hacer es coger el bote que está en el cofre, ¿vale? Así que vamos a reiniciar y bueno, necesitaríamos 1, 2, 3 pasos. Entiendo que el tercero sería el que será para abrir. 2, vale, 3. Y aquí cumplimos nuestro objetivo. Voy a volver a intentarlo porque quiero enseñarles algo, ¿vale? Y otro, ¿vale? Y vamos a ver qué sucede. Giro, giro, giro. Vale, noten que en este caso logramos nuestro objetivo utilizando más pasos, es decir, no hay una única forma de lograrlo, pero la otra forma era más eficiente. Y es que básicamente estamos usando las mismas lógicas que un lenguaje de programación. Ahora mismo estamos haciendo ciertas instrucciones, una secuencia de instrucciones. En este caso, Python, que es lo que, como pueden ver, el lenguaje donde están casi todos los proyectos del canal, por decirlo de una forma, y lo que también le da nombre al canal, que es PyCrafting. Aquí, por ejemplo, voy a usar un comando que es para imprimir, que en este caso sería Steve camina, y vamos a hacer el mismo programa. Vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4 veces, ¿vale? Podría hacerlo 3, 4, y vamos a ejecutar el programa, ¿vale? Este programa, como ven, es solo código, no tiene interfaz gráfica, va a ser solo comando. Entonces, si lo ejecuto, salir Steve camina, Steve camina, Steve camina, vale. Steve encuentra. Vale, aquí estaría. Sería como el equivalente. Acercándonos. El siguiente conjunto de niveles será más complicado. Una y otra vez en algunos de los últimos desafíos. Debió haber sido un poco aburrido. ¿Alguna vez has deseado tener una manera de hacer algo una y otra vez, como lavar los platos o cepillarte los dientes, sin cansarte ni aburrirte? Eso sería genial. Las computadoras son realmente buenas para hacer lo mismo una y otra vez usando bucles de programación. Cuando quieras que tu programa... Vale, aquí tengo otra instrucción nueva, como pueden ver. He estado haciendo algunos niveles, no los quiero hacer aquí mismo porque la idea es que ustedes también puedan probarlo, ¿vale? Entonces, ahora hay una nueva instrucción que sería repetir hasta la meta, que va a ser muy útil, porque como pueden ver en los niveles anteriores, por ejemplo, aquí en este caso, hemos tenido que avanzar o girar varias veces. Ahora, esta nueva instrucción nos va a permitir no tener que repetirlo ya desde esta línea y no tener que estar poniendo muchas veces el mismo comando, ¿vale? Entonces, aquí alimentamos al delfín con el bacalao, usar el bloque repetir para cruzar el océano más rápido. En efecto, porque vamos a estar utilizando menos instrucciones. Por ejemplo, repetir hasta llegar a la meta. Bueno, en este caso solo vamos a avanzar. Y probamos. Ok. Y les enseño el programa en el equivalente, ¿no? En Python, ¿cómo sería? Aquí también definimos un ciclo y vamos a estar ejecutando la instrucción la cantidad de veces que indiquemos. Aquí también podríamos añadir más instrucciones, ¿vale?
pero en este caso para hacer el equivalente solo voy a estar usando esta. Y esto es otro concepto súper importante y básico en la programación. Aquí, por ejemplo, si ejecuto el programa, hago así, van a ver que la instrucción que había puesto está repetida 5 veces, ¿vale? Vale, también quiero que noten en estos niveles que tenemos dos ciclos. Tendríamos una forma de repetir con el número, que fue la que estuvimos utilizando antes, y esta sería otra forma de repetir hasta llegar a la meta. Llevaremos un paraguas. Si tenemos hambre, comeremos algo. Si vemos un creeper, corremos en la dirección opuesta. Las computadoras también toman decisiones de esa manera. De hecho, básicamente ahora vamos a tener una instrucción que nos va a permitir, oye, si hay camino hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia adelante, de esta forma va a interactuar el personaje. Esto entiendo que es para que poder moverlo a través de este mapa. Y vamos a poner hacia la derecha, vamos a girar hacia la derecha, ¿vale? Vamos a ejecutar el programa. Vale. Y básicamente vamos a estar utilizando estas instrucciones. Son el if y el else, que son el equivalente a lo que estuvimos viendo. ¿Qué vamos a hacer? Si el camino hay camino a la derecha, que es como el caso, como habíamos puesto que true, debería imprimir esto aquí. En caso de que sea false, va a continuar recto. Entonces vamos a probar el programa, ¿vale? Lo vamos a llamar aquí. Y dice que Steve camina a la derecha porque habíamos definido que en efecto había camino a la derecha. Si ponemos aquí falso, Steve camina recto, ¿vale? Vale, no quiero hacerle spoilers de la historia, pero al final hay un nivel que nos da bastante creatividad, con muchos bloques, y bueno, creo que es bastante divertido. Si les gustó este juego, también hay muchos más relacionados con esto, con la lógica de programación, generando tus propios programas. Este es mi favorito, se llama Human Resource Machine, que bueno, básicamente lo mismo, vamos a estar resolviendo problemas, solo que este es un poco más complejo, ¿vale? Vale, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Tengo pensado hacer más videos sobre creación de mods. Y bueno, nada, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gusta a ustedes, espero que se suscriban, que me apoyaría un montón y le den like, ¿vale?